Hola, hola, buenas noches, bienvenidos amigos. Hoy vamos a hablar dos temas importantes. Sobre estos componentes que tenemos aquí, tenemos válvulas de alivio, válvulas de alivio, tenemos sensores, como tal hay tipos de sensores y tenemos solenoides. Entonces, bienvenidos a esta programación del día de hoy a través de nuestra página oficial. Quédate hasta el final, tendremos por lo menos unos 10-15 minutos de las cuales vamos a compartir esta información muy importante hoy domingo. Vamos a dejar por aquí también el link para más consultas. Comparte esta transmisión también. ¿Se escucha bien el audio? Por ahí un número 5, por favor. Otra cosa, ¿de qué país? ¿Dónde te encuentras? ¿De qué país? Vamos a hablar o de válvulas de alivio, o de sensores, o de solenoides. ¿Qué te gustaría? ¿De qué te gustaría para compartir información o el día de hoy en esta tarde, en esta noche, en esta transmisión? A ver, voy a leer sus comentarios. Bienvenidos. Como tal, si hablamos de sensores, hay tipos de sensores. Por ejemplo, aquí hay un sensor de presión. Por aquí tendremos un sensor de temperatura, tendremos un sensor de temperatura. Por acá tendremos un sensor de velocidad de sincronización. Por acá tendremos más sensores de presión correspondiente a motores electrónicos, por supuesto. Puede ser presión de aceite, presión de combustible, presión de refuerzo, presión de riel, presión de activación de la inyección, el famoso sensor IAP, entre otros. Entonces, sin embargo, déjanos ahí un comentario de qué te gustaría para hablar. Vamos a hablar primero sobre válvulas de alivio. El segundo tema dejo a criterio de ustedes como tipo a votación. Es decir, puede ser sensores o puede ser solenoides, uno de dos, sensores o solenoides, ¿de acuerdo? Algo importante también, amigos, tenemos para ustedes más de 300 horas de clase grabada. Ojo ahí, más de 300 horas de clase grabada. Sin embargo, el área lo denomina oferta mundialista, de la cual el acceso total, es decir, un solo acceso, vas a acceder a 20 capacitaciones grabadas más 5 programas. Cada programa tiene 40 horas de clase grabada. Es decir, ahí nada más en 5 programas son 40 horas por programa. Estamos hablando de 200 horas de clase grabada. De la parte hidráulica, de la parte electrónica, de la parte eléctrica, diagnóstico en maquinaria pesada, diagnóstico electrónico. Son mucha información, mucho conocimiento, mucho contenido en lo que viene a ser estos 5 programas. Adicional a ello tienes 20 capacitaciones grabadas. Acceso total solamente hasta este 30 de este mes de junio, que prácticamente faltan 2 días, es decir, mañana y pasado. 30 de este mes, no te la puedes perder. Es un regalo, es una oferta mundialista. Ahí tienes el link. Leonardo Luján te va a apoyar, te va a ayudar para que puedas ingresar a estas más de 300 horas de clase grabada. O sea, no te lo puedes perder esta oferta mundialista que CEMAP te está brindando como un regalo, apoyo a nuestra audiencia, apoyo hacia ti, que realmente vas por más en esta área, en lo que viene a ser maquinaria pesada. Así que ahí tienes el link, no te quedes fuera y participa de esta oferta mundialista que solamente quedan 2 días, prácticamente hoy, mañana y pasado. Ok, muy bien. Vamos a hablar de válvulas de alivio. Compartan esta transmisión, vamos a quedarnos unos 15 minutos aproximado, porque vamos a hablar de válvulas de alivio y vamos a hablar también o de sensores o de solenoides, uno de dos, o sensores o solenoides. Bien, amigos, hay dos tipos de válvulas de alivio. Observen.
esta válvula de alivio no es que la válvula esté deteriorada o esté mal o esté averiada, por decirlo así. Esta válvula de alivio, así es su estructura física. ¿Ok? Así es su estructura física de esta válvula de alivio. ¿Qué significa eso? Que esta válvula de alivio tiene dos funciones. Su función es aliviar, ¿ok? Aliviar picos de presión o una sobrepresión. Y su otra función es compensar. ¿Cómo así? En modo compensación, eso ocurre cuando hay caídas de presión, quizás algún movimiento brusco, quizás algún impacto en una roca con el implemento mismo, y en vez de generarse una presión, aquí se genera un tipo vacío. Entonces, esta válvula, como tiene contacto por un lado con la presión principal y con el otro lado tiene contacto con el drenaje, entonces, ¿qué hace el drenaje cuando hay una caída de presión en la línea principal? El drenaje, como siempre va a haber presión, en el retorno siempre hay un tipo de presión. Puede ser 5 psi, 10 psi, 20, 30, según procedimiento, según el fabricante, según información, te dice que hasta 50 psi puedes encontrar en líneas de retorno al tanque. Entonces son presiones de las cuales van a mover esta válvula y van a permitir el ingreso del aceite que está en la línea de retorno. Va a ingresar el aceite a la línea principal. ¿Y cuál es esa función? ¿Qué es lo que se consigue con el ingreso del aceite de la línea de drenaje hacia la línea principal? ¿Qué es lo que realmente se consigue? Se consigue lo siguiente, que cuando hay caídas de presión, cuando hay falta de aceite en el circuito, se puede generar un desgaste que es el peor enemigo de un sistema o de un componente, la famosa cavitación. Entonces, por falta de aceite. Entonces, para evitar o reducir ese tipo de desgaste que se puede generar en el componente mismo, ya sea cilindro o motor, entonces para ello el fabricante construyó un tipo de válvula de alivio que le llaman válvula de alivio compuesta. Dos funciones principales: aliviar una presión, un pico de presión, y compensar una caída de presión. ¿Ok? Compensar una caída de presión. Entonces, sin embargo, hay válvulas de alivio que también le llaman válvulas de alivio simple. Ahí está, miren. Entonces, en mi mano yo tengo ahora dos tipos de válvulas de alivio. Una válvula de alivio compuesta, y una válvula de alivio simple. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la función de una válvula de alivio simple? Esta no se va a mover por obra y gracia del dedo, en este caso, no se va a mover, sino que solamente se va a abrir cuando hay un pico también de presión. Cuando hay una sobrepresión, se abre esta válvula y se genera el drenaje hacia el retorno. Es decir, ¿por qué le llaman válvula de alivio simple? No es que se drene en bajas presiones o se abra en bajas presiones, sino que solamente tiene una sola función. Su única función es aliviar. Esta válvula se puede abrir a 5500 psi, se puede abrir a 5000 psi, o sea, se abre igual, forma parte de un sistema de alta presión en realidad. Entonces, sin embargo, solamente tiene una sola función, por ello le llaman válvula de alivio simple. Sin embargo, las válvulas de alivio compuestas pues tienen dos funciones, ¿no? Dos funciones. Su función es aliviar, como digo, un pico de presión en su momento, y su otra función es compensar. ¿Qué hay aquí dentro de esta válvula de alivio? Tenemos tres resortes. Dos resortes de muy baja tensión, los que se mueven precisamente con el dedo, ¿ok? Y que sirven para al momento de compensación. Y el otro resorte es ya el de alta presión. Vamos a desarmar qué hay en esta válvula, a ver, para corroborar. ¿Usted puede desarmar la válvula? Sí, claro que sí. Observen estos orificios que tienes aquí. Estos orificios son el drenaje cuando ya hay un alivio de presión. Entonces, prácticamente la válvula se divide en dos. La parte inferior es para compensar y la parte superior es modo alivio. Aquí, cuando hay un sobrepico de presión, cuando hay un exceso de presión, esta válvula internamente se mueve, porque aquí habrá un resorte que estará regulado a unos 5000, 5500 psi. Eso va a depender
y el drenaje se genera por estos orificios. O sea, que el alivio normalmente no se genera siempre por aquí, sino se genera internamente en la válvula por los costados. Entonces, esta forma parte de la válvula de alivio y lo que tienes aquí es la compensadora, que muchos le llaman, también le llaman make-up. Observa aquí, tenemos dos resortes de muy baja tensión. Ahí están. Tranquilamente, o sea, no es que el resorte esté mal, así es su tensión, es de muy baja tensión. Hay dos resortes. Aquí está el otro resorte. Lo mismo, también se comprime. Ojo, repito, no es que el resorte esté averiado, esté mal, así es. Sacamos la válvula y prácticamente solamente queda el housing. Entonces, ¿puedes desarmar la válvula? Claro que sí lo puedes desarmar, solamente que tienes que tener cuidado durante la instalación y tienes que tener cuidado que quede en su posición y que no se vaya a doblar, porque si se dobla se deforma. Ahí está instalado el primer resorte de baja tensión y luego vas a instalar el resorte de mayor diámetro, pero que sigue siendo de baja tensión. Ahí está instalado y lo que vas a hacer luego es instalar la válvula principal de alivio. Ahí estamos. Entonces vamos instalando, ¿sí? Vamos instalando. Ok, ahí está. Ya tenemos armada nuestra válvula de alivio compuesta. Entonces, ¿cómo funciona? En un primer instante, cuando ya hay una presión, un pico de presión, el drenaje sale por los costados. ¿Por qué razón? Porque recuerda que el alivio está en la parte superior de la válvula. El aceite sale por los costados. La segunda etapa de alivio es por los orificios y la tercera etapa de alivio ya es cuando se levanta toda la válvula. El asiento en la válvula, cuando hay un exceso de presión. ¿Ok? Un exceso de presión. Obviamente su función es aliviar. Sin embargo, cuando hay caídas de presión, decía hace un momento, esta válvula también se abre porque el retorno mismo hay cierta presión y el aceite de retorno ingresa a la línea principal para irse al cilindro y de esa manera evitar los desgastes. Entonces, amigos, hemos hablado de las válvulas de alivio, su funcionamiento. Puedes revisar nuevamente el video si recién te conectas. Va a quedar aquí, no estará disponible por mucho tiempo, pero puedes revisar luego el video. Ahora sí, vamos a hablar, amigos, o de sensores o solenoides. ¿Qué desean para hablar? A ver, leo sus comentarios. El segundo tema es o es sensores o es solenoides. ¿Qué dicen? Déjenme su comentario de qué país, dónde se encuentran. Por otro lado, tienes ahí el link. Recuerda, quienes no han participado en capacitaciones virtuales o presenciales, puedes acceder a más de 300 horas de clase grabada llamada Acceso Total. ¿Ok? Acceso Total. Solamente está disponible esta mega oferta, regalo le llama el área de CEMAP, le llama oferta mundialista. Solamente está disponible hasta este 30 de este mes de junio, o sea, nos quedan 2 días. Ahí tienes el link con Leonardo Loján, puedes acceder ahora mismo para que puedas ser partícipe de estas más de 300 horas donde hay 5 programas de 40 horas cada programa. 40 por 5 son 200 horas ahí nada más 20 capacitaciones grabadas. No, es una barbaridad de información para que puedas ser un especialista en maquinaria pesada. Queridos amigos, verifico que tengo batería baja. ¿Con cuál de los dos quieren para hablar? ¿O hablamos de sensores o hablamos de solenoides? ¿Qué dicen? Leo sus comentarios. Si hablamos de sensores, hay varios tipos de sensores. Tendríamos que elegir un tipo de sensor. Sensor de posición, sensor de presión hidráulica, sensor de temperatura, ¿ok? Sensor de temperatura, sensor de velocidad de sincronización. Vamos colocando por aquí. Sensor de velocidad de sincronización, sensor de presión, ok, otro sensor de presión, pero en motores electrónicos. Entonces, Raúl, dale clic a ese link y te va a llevar a un WhatsApp. Ahí te van a ayudar con el acceso a más de 300 horas. Hay muchos tipos de sensores. Dato importante, todos estos sensores trabajan de distinta forma, o sea, no trabajan iguales. Entonces, se evalúa también de forma diferente. Entonces, ustedes elijan, o hablamos de solenoides o hablamos de sensores. ¿Qué dicen? A ver, leo sus comentarios.
¿Hablamos de sensores o hablamos de solenoides? Uno de los dos. A ver, ¿quiénes están por aquí? ¿De qué país? ¿Dónde se encuentran? Carlitos nos dice de sensores. Ok, muy bien. Desde Medellín, excelente. Tomás desde Chile, muy bien. Desde sensores nos dice Tomás Vargas. Hablaremos de sensores, muy bien. Podemos hablar de sensores. ¿Qué dicen los demás? ¿Hablamos de sensores o de solenoides? ¿Qué dicen? ¿O sensores o solenoides? ¿Qué dicen, amigos? Leo su comentario. ¿O desean para hablar de solenoides o desean hablar de sensores? Para hablar de sensores. Sensores. Muy bien. A ver, vamos a hablar de sensores, pero hay tipos de sensores. O hablamos de sensor de posición o hablamos de sensor de presión hidráulica. ¿Qué dicen? A ver, ¿hablamos de sensor de posición o sensor de presión hidráulica? ¿De qué hablamos? ¿Qué dicen? A ver, leo sus comentarios. La idea es hacerlo dinámico. La idea es que participen ustedes. La idea es que compartan también esta transmisión. Nos vamos a quedar unos 10 minutos más. Pero vamos a hablar de sensores, ¿ok? Ya eligieron sensores. Pero ¿qué tipo de sensores? ¿De presión hidráulica, de posición o de temperatura? El de temperatura es de 2 cables, ¿ok? Ojo, el de temperatura es de 2 cables. ¿Qué dicen? Desde Estados Unidos, Raúl, excelente. Carlos nos dice de presión hidráulica. Muy bien, de presión, muy bien, Luis Efraín. Desde Mina Cerrejón, muy bien. Excelente, saludos amigos, saludos a diferentes países. Con presenciales estamos en 8 países. Estamos en Bolivia, estamos en Perú, estamos en Argentina, estamos en Brasil, estamos en Ecuador, estamos en Colombia. Esto es Centroamérica también, en Costa Rica y en México. 8 países donde CEMAP está en presenciales. 8 países a nivel de Latinoamérica. Las programaciones ya lo tenemos hasta diciembre en cuanto a presenciales. ¿Ok? Entonces, sin embargo, si no puedes participar de los presenciales, pues tienes el link, puedes participar virtualmente. Tienes el link aquí para que puedas solicitar más información sobre nuestras más de 300 horas que te van a brindar como un solo acceso, prácticamente un solo acceso. Sensor de presión hidráulica de posición. Vamos a hablar de los dos. Muy bien, excelente. Presión hidráulica, sensor de posición. Bien amigos, listo. Entonces vamos a hablar de los dos sensores. Recuerden que tenemos mucho más sensores acá. Decía sensor de temperatura. Por acá tenemos sensor de velocidad de sincronización de 2 cables. Sensor de presión, por ejemplo, sensor de presión, pero es presión de aceite motor, etcétera. Entonces, sin embargo, vamos a hablar de estos dos amigos. Muy bien, en nuestro segundo tema entonces será sensores. Ya hablamos, el primer tema que acabamos de hablar fue de válvulas de alivio. Ahora vamos a hablar de sensores. Sí, sensores. Entonces, sin embargo, nuestros amigos eligieron sensor de presión hidráulica. Este sensor que ves aquí es un sensor de presión hidráulica. Es más, por aquí nos dice, aquí está, nos dice 40 megapascales. Ahí está. 40 megapascales, que es equivalente a 5500 PSI. ¿Ok? 5500 PSI. Sin embargo, acá tenemos también un sensor de posición. En este caso, amigos, los dos sensores son de 3 cables y le llaman normalmente sensores activos. Digo, porque también existen sensores de 2 cables, solamente de 2 cables, y le llaman sensores pasivos. Así están clasificados por la cantidad de cables. Entonces, mucha atención aquí. Estos sensores ambos tienen 3 cables. ¿Por qué 3 cables y por qué 2 cables? Dato importante de forma general, los sensores que tienen 2 cables son aquellos que no necesitan de un suministro de voltaje desde el SM al sensor. Es decir, que no necesitan una alimentación. El sensor no necesita alimentación. Por eso es de 2 cables. Sin embargo, aquí tenemos el sensor de presión hidráulica. Hoy en día la maquinaria pesada viene full electrónica, es decir, que los sistemas hidráulicos vienen prácticamente
vamos a encontrar sensores en todos los circuitos, sensores. Vas a encontrar sensores y todos los sensores funcionan, su evaluación, su funcionamiento es casi tan igual para todos. Casi para todos. Entonces, me refiero a los sensores de presión y todos tienen 3 cables. ¿Por qué aquí sí tienen 3 cables? ¿De qué estamos hablando cuando decimos 3 cables? ¿Cuál es la función que tiene cada uno de estos 3 cables? Tendríamos un cable de suministro desde el SM, ¿ok? Un cable suministro del SM. Ese cable puede ser en la mayoría de los casos el cable número 1, está registrado aquí en el sensor, o cable con la letra A. Ese cable es suministro desde el SM al sensor. ¿Qué significa eso? Que el sensor necesita un voltaje de alimentación para que pueda realizar su trabajo, para que pueda captar el parámetro físico, que en este caso sería la presión y en este caso sería la posición. Entonces necesita un voltaje para que pueda realizar su trabajo. Si no recibe un voltaje de alimentación, por más que la posición esté bien, por más que la presión hidráulica esté bien, no vamos a tener una buena lectura del sensor, una buena información hacia el SM. Entonces, ¿por qué razón? Necesita sí o sí una alimentación desde el SM. Y la pregunta es, ¿cuánto es el voltaje de alimentación? La mayoría de los sensores, si hablamos de presión hidráulica, los sensores, su alimentación desde el SM son 8 voltios. La mayoría son 8 voltios. Hemos encontrado también 24 voltios. Entonces, pueden ser 8, puede ser 10 voltios, puede ser 12 voltios, puede ser 24 voltios. Cualquiera de esos tipos de alimentación trabajará el sensor de presión. Dependerá del modelo de máquina, la serie, el circuito mismo, pero están entre 8 voltios a 24 voltios como alimentación hacia el sensor. Ese es un cable. El otro cable como tal, pues como un sistema eléctrico necesita sí o sí un negativo. Entonces el segundo cable o cable número 2 o cable B en el circuito, el cable negativo será, el cable B será negativo. Es decir, alimentación positivo, cable negativo. Y el tercer cable viene a ser la señal. ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste la señal? La señal viene a ser la información que este sensor estará enviando al SM. Entonces el sensor de presión también tiene 3 cables y el tercer cable obviamente viene a ser precisamente la información que emite el sensor hacia el SM. Entonces es importantísimo saber cómo funciona. Ahora te preguntarás y dirás, ¿cómo es el tipo de señal que emite este sensor? O sea, ¿qué es lo que yo evalúo como parte de la señal? Si ya mencioné que tenemos un cable de alimentación, yo tendré que evaluar si le llega realmente 8 voltios o si le llega a los 24 voltios al sensor. Sin embargo, yo tengo que evaluar entre B y C o 2 y 3. Tengo que evaluar la señal. La señal es la información que el sensor está emitiendo al SM. ¿Y qué es lo que voy a evaluar como señal? Para estos tipos de sensores de presión, son sensores digitales, yo puedo evaluar 3 tipos de señal. 3, ojo. 3 tipos de señal puedes evaluar. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son esos 3 tipos de señales que normalmente vas a encontrar en estos sensores? Es decir, el tipo de información que emite el sensor al SM. Encontraríamos el más recomendado, el famoso PWM. PWM o porcentaje o ancho de pulso modulado. ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles son sus rangos del PWM o el porcentaje? Estaríamos hablando de rangos de 5% a 95%. O sea, que si la presión es baja, o sea que si solamente yo he energizado mi máquina y evalúo la señal, sí puedo evaluar la señal. Sí puedo verificar la información. ¿Cuánto será el porcentaje? Quizás 5 o 6% estaría emitiendo de información de señal este sensor al SM. ¿Qué pasa si yo arranco la máquina? La presión incrementa. ¿Qué pasa con el porcentaje? Sube 10, 15, 20, 25, 28, 40, 60, 70 porcentaje va a subir. Entonces, en la primera evaluación que tú tendrías que hacer en la señal es el porcentaje o PWM. Mínimo 5%, máximo 95%. El segundo tipo de señal que tú puedes evaluar también es en voltaje.
También puedes evaluar en voltaje de 0.2 voltios a 6.5 voltios. Lo mismo, si la presión es baja, tendrás quizás 0.5 voltios, 1 voltio. Si la presión empieza a subir, subirá también 2 voltios, 3 voltios de señal, 4 voltios de señal. Tercer tipo de señal. Ojo aquí, tercer tipo de señal. El tercer tipo de señal que vas a evaluar en estos sensores viene a ser precisamente la frecuencia. Dato importante. El fabricante nos dice que la frecuencia debe ser 500 Hz. Esos 500 Hz, esa frecuencia, es una frecuencia constante. ¿Qué significa eso? Que no va a variar, no importa si varía el parámetro físico, la frecuencia siempre serán 500 Hz. Hemos encontrado casos especiales de sensores de presión hidráulica, hemos encontrado con frecuencia de 5000 Hz o 5 kHz. Okay, 5000 Hz, 5 kHz, 5000 Hz. Entonces, sin embargo, esos 5000 Hz se permanecen constantes, no importa si varía la presión. En resumen, 3 tipos de señal: porcentaje, voltaje y frecuencia. Eso es lo que vas a evaluar como señal que emiten estos sensores ALSM, a medida que varía obviamente el parámetro físico, que sería la presión. Bien, amigos, excelente. Hemos hablado hoy de sensores, hemos hablado también de válvulas de alivio y hemos hablado de sensores. Te saluda el ingeniero Luis, parte del equipo de CEMAP. Recuerda, si todavía no te han brindado el acceso total a nuestras más de casi 400 horas de clase grabada, aquí tienes el link para que puedas participar de este regalo mundialista que prácticamente es solamente hasta este 30 de junio, o sea, solamente hoy y mañana prácticamente. 30 de junio se cierra la oferta mundialista, más casi 400 horas de clase grabada, son 5 programas. Cada programa tiene 40 horas de clase grabada, por 5 son 200 horas ahí nada más las 20 capacitaciones virtuales que también lo tenemos grabadas. O sea, casi 400 horas de la cual no te puedes perder. Oferta mundialista solo disponible hasta este 30 de junio. Ahí tienes el link para que le puedas dar clic, te va a llevar al WhatsApp y con toda garantía te va a ayudar nuestro número autorizado, que es netamente direccionado de este link de esta página. Mucho cuidado. Entonces, pide tu oferta mundialista, casi 400 horas de clase grabada. Comparte este video. Hoy hemos hablado de válvulas de alivio y de sensores digitales. Te saluda el ingeniero Luis. Excelente inicio de semana. Recuerda siempre en modo aprendiz. Comparte esta transmisión. No estará disponible por mucho tiempo. Nos vemos en la próxima transmisión.